Bueno, y con amplia mayoría la Sala del Senado aprobó y luego despachó en general la reforma de pensiones. De esta manera, la Cámara de Diputados revisará el proyecto este miércoles y en caso de ser aprobado, quedaría en condiciones para convertirse en ley. Para conversar más sobre este y otros temas, tomamos contacto con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? A ver, ministra, buenas noticias. Obviamente se ha destacado este acuerdo como un acuerdo histórico, un acuerdo celebrado políticamente, transversalmente, pero en cuanto a las mujeres, ¿usted podría decir que podemos celebrar respecto a lo que ya está saliendo de esta reforma? Bueno, sin duda, cuando hablamos de aumentar la PGU, hablamos en su mayoría de mujeres, porque somos las mujeres quienes en, proporción, quienes más ocupamos lo que en su momento, cuando la presidenta Bachelet lo creó, se llamó el Pilar Básico Solidario, el Pilar Solidario y luego la pensión garantizada universal. Este acuerdo que ayer fue refrendado por la Sala del Senado, por la mayoría de las fuerzas políticas, lo cual evidentemente nos tiene muy contentos porque fue un trabajo de muchos meses para poder llegar a un acuerdo, lo que permite es que, de aprobarse en la Cámara de Diputados y Diputadas, se aumente la PGU a 250.000 pesos. Ya decía, en su mayoría son mujeres las beneficiarias de esto. En segundo lugar, que se aumente el universo de beneficiarios y beneficiarias de esta política. En tercer lugar, que se cree este seguro social que va a entregar un 0,1 UF por año cotizado de garantía. Y acá yo quiero destacar el trabajo transversal que realizaron senadoras mujeres en la Cámara Alta por impulsar el llevar un poquito más allá el acuerdo desde su sensibilidad. Y fueron parlamentarias de oposición y del oficialismo, porque el acuerdo originalmente contemplaba 13 años de requisito de cotización y ellas señalaron con muchas razones, algo que discutimos en la Comisión de Mujer, nosotras, pudimos proveer los datos. La mayoría de las mujeres no tiene 13 años de cotización. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos lagunas por cuidados. Y en ese sentido, el que además se haya ratificado en la sala, el que los años de cotización requeridos van a ser 10, permite que entren 70.000 mujeres más, ya jubiladas y también futuras jubiladas, a estos beneficios que esperamos puedan concretarse prontamente, y es por eso que también se ha citado a la votación para el día de mañana. Sí, ministra, las senadoras transversalmente que usted menciona hablaban de 8 años. ¿Qué pasó con esa diferencia de 2 años que no se pudo lograr llegar a acuerdo, o la diferencia entre mujeres no era tanto? ¿Cuál fue el problema entre esa diferencia? Bueno, evidentemente la propuesta del gobierno no eran ni 10 ni 8 años, eran menos, pero para que todos podamos concretar un acuerdo necesitamos ceder. En el caso de las mujeres hemos cedido cuestiones tan importantes como el bono de maternidad, el complemento por cuidado, pero eso en miras de poder conseguir un acuerdo. Yo creo que el acuerdo que se ha logrado, si bien no es el proyecto original del Ejecutivo, lo importante es que es un proyecto que tiene oportunidad de convertirse en ley y que por lo tanto por primera vez en 3 gobiernos estamos así de poder tener una reforma de pensiones. Y en cuanto a la equidad, ministra, y un seguro social también pensado específicamente o especialmente para las mujeres, ¿esa equidad se va a alcanzar con este seguro social? La equidad, en verdad, en las pensiones, la inequidad más bien, la desigualdad, es el reflejo de toda una trayectoria laboral que es desigual. ¿Por qué tenemos esa diferencia, esa brecha en las pensiones que es tan radical? La verdad es porque tenemos una brecha salarial que de hecho no se reduce cuando las mujeres se especializan más, sino que por el contrario, mientras más estudian y se especializan, más aumenta la brecha. Por eso también estamos trabajando en la ley de equidad salarial con la ministra Jara. En segundo lugar, por nuestra normativa de sala cuna. ¿Por qué? Porque nuestra normativa de sala cuna le entrega solo a la madre el costo en su contratación laboral de, de tener un hijo. Lo que estamos proponiendo en la reforma sala cuna, que esperamos se pueda discutir después, una vez que tengamos reforma de pensiones, es que compartamos ese derecho entre hombres y mujeres para que así no se cargue en menor contratación. Y en tercer lugar, por un hecho que es obvio, pero por obvio a veces se pasa por alto, que es la maternidad. Y en particular la maternidad causa lagunas. La pregunta es qué hacemos con esas lagunas, y es por eso que lo que proponemos como gobierno es este seguro social. Si queremos aumentar la natalidad,
la vía que nosotros consideramos como gobierno que es la correcta no es el prohibicionismo ni restringir las opciones de las mujeres, sino por el contrario, apoyarlas y reconocer la maternidad en el sistema de pensiones a través de un seguro social es precisamente ese el camino. Ministra, el Senado de alguna u otra forma tenía ya este acuerdo, por ende los resultados que se obtuvieron ayer eran de alguna manera visibles o se podían predecir. Lo que va a estar más complejo, sin duda, de hacer la Cámara a partir de este miércoles. Usted, considerando de que ya hay voces en la oposición que no están a favor de esta reforma y que en el oficialismo, de hecho, no hay mayoría, ¿usted podría decir que en el Frente Amplio van a votar todos los parlamentarios a favor de este proyecto, de esta reforma? No, la verdad es que los sectores que ya se han manifestado en contra de esta reforma son muy minoritarios y es solamente el Partido Republicano. Hay otras fuerzas dentro de la oposición que han formado parte del acuerdo y son los mismos partidos en el Senado y en la Cámara y por lo tanto se esperaría que puedan refrendar ese compromiso. Ahora, respecto al que es mi partido, ya la semana pasada hicieron un gesto importante anunciando que no pedirían votaciones separadas para la gente que está escuchando, digamos, porque esto del trabajo del Congreso a veces es medio confuso. Nosotros, digamos, enviamos una ley como Ejecutivo y eso se puede votar completo o se puede votar, digamos, por título. Y los parlamentarios pueden, una sola bancada, un solo parlamentario puede pedir votaciones por separado. Al decir que no van a pedir votaciones por separado, lo que señala la bancada del Frente Amplio es que van a tratar de que el proceso y el trámite sea lo más expedito posible. Y por lo tanto ahí se ve una señal de compromiso que yo creo que es compartida por el conjunto del oficialismo y estamos todos con expectativas de poder tener concretado, después de tanto tiempo, porque esto no es solamente de este gobierno, una reforma que mejore las pensiones actuales de los jubilados y también las futuras. Pero, ministra, hay voces dentro del mismo oficialismo que de hecho se han mostrado en contra de la reforma, considerando, por ejemplo, uno de los puntos de que de alguna manera fortalece el sistema de la AFP cuando el compromiso en principio de campaña era eliminar con el sistema de AFP. Bueno, son aritméticas simples. Para poder pasar esta reforma de pensiones se necesitan votos. Y esos votos incluyen los de la oposición porque fueron los representantes democráticamente electos por el pueblo de Chile para formar parte del Parlamento y por lo tanto llegar a acuerdos con ellos es hacer viable a una reforma. Esta reforma no consideramos que fortalezca las AFP. De hecho, la mejor prueba de eso es la campaña que han hecho permanentemente las AFP por bastante tiempo, ocupando recursos de los afiliados para desinformar y sembrar dudas respecto a esta reforma. Así que yo creo que los hechos hablan por sí solos. Ministra, pasando a otro tema, considerando ya este gran acuerdo que se hubo como escenario, ¿usted cree que un gran acuerdo así, que también se va a ver en materias en donde van a haber muchos distanciamientos, por supuesto, se podría alcanzar con el tema de aborto? La verdad es que vamos pasito a pasito un proyecto de ley a la vez. Como Ministerio de la Mujer ya hemos logrado la aprobación de varios proyectos. Uno de ellos es el pago de pensiones de alimentos, que ya está mostrando sus resultados con más de 1.300.000 millones de órdenes de pago, que fue una votación sin votos en contra de nadie. En segundo lugar, la ley de reparación a víctimas de femicidio, que a propósito de temas que dividen, parlamentarios del propio Partido Republicano no solo dijeron que iban a votar en contra, sino que la iban a llevar al Tribunal Constitucional. Dialogando pudimos lograr que eso fuera ley, que no tuviera votos en contra y que además ya esté pagando por primera vez pensiones de reparación para los niños y niñas que son víctimas del femicidio de su madre. Y, por supuesto, la Ley Integral contra la Violencia, que llevaba 7 años de tramitación. Entonces, vamos una vez, digamos, por tiempo, por proyecto, acercando posiciones, buscando el mayor diálogo posible. Y en el caso de los derechos sexuales y reproductivos tenemos dos compromisos. Uno es mejorar la aplicación de las 3 causales, que es algo en lo que la mayoría de la población, independiente de su sector político, está de acuerdo, cosa que no era así el 2017, pero los hechos también han hablado por sí solos. Y otra cosa es el proyecto de legalización, donde vamos a buscar el mayor acuerdo posible, pero entendiendo también, tal como dijo el presidente el 1 de junio, que este es un tema en el que hay posiciones muy a favor y muy en contra, pero que las chilenas merecen que se debata democráticamente. Y precisamente fue esa fecha en donde el presidente dijo que lo iban a presentar a finales de 2024. ¿Qué ha pasado con esa fecha, ministra? ¿Cuándo ya entonces tendríamos la presentación del proyecto en el Congreso? Evidentemente esa fecha ya pasó. Claro. Y tal como he señalado, eso se debe a que la mejora en la implementación de las 3 causales requiere de la toma de razón de un reglamento en la Contraloría General de la República. Eso tuvo un retraso a partir de que hubo un retraso en la nominación y la aprobación
de una nueva contralora, en este caso la primera mujer contralora, Dorothy Pérez, y en segundo lugar por un recurso de protección que interpusieron abogados cercanos al Partido Republicano y que ha sido retirado ahora. Y por lo tanto ya estamos trabajando para que ese reglamento tome razón. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se aprobó la ley de 3 causales, con grandes esfuerzos de la presidenta Bachelet y también de la hoy senadora y entonces ministra Claudia Pascual, así como el movimiento de mujeres y senadoras y diputadas de todos los espectros políticos, un reglamento es lo que hace operativa la ley, ¿cierto? Yo en la ley digo, se va a hacer esto, y el reglamento es lo que dice cómo se va a hacer. Y por lo tanto, el reglamento que ingresó la presidenta luego fue retirado por el siguiente gobierno, no alcanzó a tomar razón, y en nuestra opinión como gobierno requería ser mejorado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos garantizar es que cada niña y mujer que esté en una situación tan dramática como la de las 3 causales, que recordemos son embarazo por violación, inviabilidad fetal y también riesgo vital, no se vean discriminadas por donde viven, porque lo que ocurre es que actualmente las que viven en zonas rurales, a propósito de la objeción de conciencia y que el reglamento no se hizo cargo de esta realidad de nuestro país, tienen que trasladarse hasta 3 regiones. Y por lo tanto el compromiso es paso a paso, primero mejorar la aplicación de las 3 causales y luego vamos a ingresar al Congreso el proyecto de ley tal como fue comprometido por el presidente. Ministra, pero considerando que les queda el último año de gobierno, ¿hay un plazo, una fecha de cuándo podría ser presentado este proyecto? Tal como señalaba, son, digamos, esos son los pasos que vienen. La Contraloría General de la República es un organismo autónomo, no puedo yo ponerle plazo. Ya. Ministra, la quiero llevar a otro tema, militante de su partido, Miguel Crispi, y se lo llevo también relacionado también a su cargo, al Ministerio de la Mujer, porque hay voces dentro del mismo mundo político en donde hablan de un blindaje precisamente al asesor del presidente Gabriel Boric. ¿Usted no considera que este blindaje de Miguel Crispi se ha estado dando en diferentes actos reiterativos por diferentes consecuencias o diferentes problemas en el que ha estado involucrado La Moneda? La verdad es que en primer lugar mi partido tiene una vocería oficial y es su presidenta. Yo soy ministra de Gobierno y por lo tanto no hablo a nombre oficialmente del partido, sino de Gobierno. Sí, pero ministra del presidente. Y en segundo lugar, tal como se ha señalado, la disposición ha sido de permanente colaboración y el presidente siempre está evaluando a todos sus asesores y, digamos, ministros, subsecretarios, tal como corresponde en un sistema presidencial. Ministra, se lo pregunto en su rol de ministra de la Mujer, considerando de que quienes han salido de la moneda por diferentes casos que vinculan, obviamente, al Palacio de Gobierno con diferentes polémicas, generalmente se ha dado la tónica que son mujeres. La hablo bienes nacionales, la hablo, por ejemplo, en diferentes casos como fue la ex asesora también, Luciana Mert, del expresidente Gabriel Boric. ¿No hay un blindaje a Miguel Crispi? Eso fue un cambio de rol, no fue un hecho de responsabilidad. En casos que también ha estado metido él en diferentes casos, ministra. Pero se están mezclando distintas cosas ahí. Ahora, las mujeres no estamos exentas de responsabilidades a la hora de ejercer un cargo. Y me parece que tratar de agarrarlo a partir de la idea de que somos Ministerio de la Mujer es un poco tricky, es un poquito forzado. No, ministra, para nada. Simplemente le quería preguntar sobre un caso que obviamente la figura de Miguel Crispi ha sido bastante polémica respecto a lo que han dicho diferentes partes, sectores del mundo político. Solo para cerrar, respecto a la candidatura presidencial o eventual candidatura presidencial de Carolina Toá, ¿usted apoyaría a la ministra que apunte a La Moneda para allá el próximo año? La verdad es que yo estoy centrada en ejecutar el programa de gobierno y no creo que sea el momento ni yo sea la persona que deba hacerlo desde acá de La Moneda, hablar sobre candidaturas presidenciales. ¿Pero en su partido le preocupa también que haya un candidato propio del Frente Amplio? Eso es algo que se ha resuelto y que debe comunicar además la propia presidenta Constanza Martínez. Ministra, finalmente el programa 4 a 7 se extenderá durante vacaciones. También si nos puede contar sobre estas buenas noticias que también trae el Ministerio de la Mujer. Bueno, uno de los grandes compromisos que hemos tenido como gobierno es recuperar la tasa de inserción laboral que fue tan deprimida en la pandemia. Afortunadamente eso se logró ya el año pasado en el último trimestre móvil, pero tenemos que enfrentar todavía grandes desafíos. Y es por eso que el programa 4-7, que como el nombre le indica, y por si no lo conocen, aprovecho de recordar que están abiertas las postulaciones en la página del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, es un programa que otorga apoyo al cuidado infantil en ese horario que todas las mamás conocemos, que es el horario entre que se termina digamos, las clases y el horario de salida del trabajo.
y en el que ocupamos además la infraestructura pública, las escuelas, para poder tener a los niños seguros y cuidados con actividades lúdicas. Yo misma fui monitora de este programa hace muchos años, un programa muy lindo y valorado por sus usuarias, y es por eso mismo que en un esfuerzo de presupuesto lo hemos ampliado a todo el año, porque digamos los niños necesitan ese cuidado también durante el verano, y las madres trabajadoras, jefas de hogar, también lo necesitan, y por lo tanto en todo el país y durante todo el año donde se esté ejecutando el programa 4 a 7, este va a ser un programa los 12 meses y no solamente a diciembre, lo que estamos seguras que va a permitir apoyar la inserción laboral femenina, pero sobre todo en zonas rurales y turísticas, apoyar el trimestre de verano, que es en donde se emplean muchas mujeres, tanto por las labores agrícolas como porque el sector turístico es principalmente de servicios, y ahí trabajan muchas mujeres, y muchas veces depende de eso el sustento del año o su planificación como hogar para el año. Por supuesto, esto también requiere que se amplíe más, no está en todas las comunas, y eso es lo que estamos haciendo a través del proyecto de ley Chile Cuida, para apoyar a las cuidadoras y jefas de hogar, y es por eso que estamos también tan contentas que no solo se esté avanzando en el proyecto de pensiones, sino que la semana pasada además este proyecto haya sido despachado de la Comisión de Desarrollo Social y pueda avanzar en su trámite a la Cámara. Perfecto, ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes.